y a todos. Sean bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en nombre del comité académico de esta feria que organiza la sección denominada Fil Pensamiento, estamos de manteles largos porque, como en un libro de Rafael Torres Sánchez, hoy tenemos de 3 el autor del libro y sus presentadores y una moderadora verdaderamente espectacular. Es para nosotros un placer presentar al maestro Tonatiuh Bravo, quien será uno de los comentaristas del libro de nuestro autor. Bienvenido, maestro Tonatiuh. Enrique Barón Crespo no solamente es una institución internacional, sino un gran aliado de la izquierda iberoamericana. Es para nosotros un privilegio tenerlo en casa. Bienvenido. Y de Porfirio Muñoz Ledo, yo honestamente podría hacer una charla de múltiples elogios que podrían durar mucho más que la presentación de este libro. Solo puedo decir que su lucidez, su brillantez, su genio y su entereza y su valentía, así como su amistad y su lealtad, están absolutamente intactas. Y tener a Porfirio en esta feria es una gran alegría y un gran orgullo. Bienvenido, Porfirio, como siempre. Y a la que hay que dejarle ahora la palabra es nada menos que a Tere Vale, quien con su agudeza y su capacidad de conducción estoy segura que va a hacer del Poder y la República una delicia de esta noche. Bienvenidos todos. Hasta pronto. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. De verdad que estoy muy emocionada. Primero porque estoy en la Feria del Libro de Guadalajara. Es un año más que tengo el privilegio de estar en esta feria, la más importante de América Latina y la segunda más importante del mundo. Entonces, para mí es un honor, es un privilegio como mexicana, primero que exista la Feria Internacional del Libro y segundo, tener el gran honor de poder estar hoy aquí con ustedes, con un grupo de destacados políticos, de legisladores, hombres de letras, hombres inteligentes todos, pero si les quiero confesar realmente por qué estoy aquí, pues estoy porque quiero mucho a Porfirio Muñoz Ledo. Y lo quiero mucho porque hace muchos años, y nomás voy a contar esto, tuve el privilegio de conocer a este hombre. Voy a decir un lugar común. Porfirio siempre destacó por su inteligencia, eso ya ni hay que decirlo, porque desde que conozco a Porfirio me cautivó su rapidez, su agudeza, su compromiso, y voy a decir algo también, su temeridad, porque Porfirio Muñoz Ledo siempre ha sido un hombre controvertido, audaz, capaz de jugarse el todo por el todo. Y cuando recibí esta honrosa posibilidad de moderar esta mesa, pues yo me imaginé que me iba a enfrentar al libro El Poder y la República de un hombre mayor que escribía sus memorias, contando cuáles habían sido sus luchas, sus batallas en su vida, y que con cierta nostalgia pues nos pintaba el camino que había recorrido hasta el día de hoy. Pero me equivoqué, como siempre me equivoco con Porfirio, porque el libro del Poder y la República es un libro que está vivo, es un libro de un hombre que está en pie de lucha, y eso ya lo sabemos, porque ninguna corriente política, ningún movimiento político, ningún partido político ha logrado que Porfirio Muñoz Ledo firme su rendición. Y por eso es un privilegio estar aquí con un hombre que no ha envejecido,
que no ha sido tocado por el tiempo y que además continúa teniendo el vigor, la entereza, la energía para seguir adelante y plantear soluciones a problemas que a muchos mexicanos nos preocupan. Además, en una situación especialmente difícil para la democracia en Latinoamérica, para la democracia en el mundo y para la democracia también en México. Entonces, Porfirio, primero ya te declaré mi amor. Sí, pues regular, no lo veo ahorita muy correspondedor, que digamos. Eso. No, pues yo ya. Bueno, y me da muchísimo gusto, además de este momento que yo guardaré siempre dentro de las cosas bonitas que me han pasado en la vida, de moderar esta mesa, pues de un texto de este autor, de este gran autor, de este hombre culto, inteligente, mundano, vamos a decir perseverante, para no decir otra cosa, que es Porfirio Muñoz Ledo. Además, tengo el gusto de compartir esta mesa con dos extraordinarios hombres de la política y del mundo intelectual. Me refiero en primer lugar a Tonatiuh Bravo. Él es compañero, amigo de muchos años, muchas batallas que también, aunque sea de lejitos, pero que hemos dado y seguiremos dando juntos. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, maestro en la Administración Pública por la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, es profesor titular en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y se desempeña como docente de las maestrías en Gestión Pública Local y Gestión y Políticas de la Educación Superior. Ex rector general de la Universidad de Guadalajara, diputado federal en 2 ocasiones, regidor también del Ayuntamiento de Guadalajara. Y para mí es un privilegio, querido Tonatiuh, darte la palabra. Bueno, muchas gracias, estimada Tere. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, distinguidos miembros de este presidium, distinguidas y distinguidos invitados el día de hoy a esta presentación. El 27 de noviembre de 2017, aquí en esta misma Feria Internacional del Libro, tuve el privilegio de acompañar la presentación del libro Porfirio Muñoz Ledo, Historia Oral, 1933-1988, de los autores James Wilkie y Edna Monzón. Durante la Feria Internacional del Libro de 2017. Este libro, el cual desde el tiempo en el que fui rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, se entabló el trabajo para poderlo materializar a través del programa que la universidad tenía con la Universidad de California en Los Ángeles. Rindió su fruto y terminó siendo publicado en esta fecha. En este libro se habla de Porfirio dividiendo la exposición en 6. Dice el estudiante, 2 el servidor público, 3 el dirigente político, 4 el diplomático, 5 el educador y 6 el dirigente de la oposición. En el libro que hoy vamos a presentar hay escritos de distinta naturaleza bajo un extraordinario prólogo de Ricardo Rafael. Aquí hay discursos, notas, artículos, ensayos, iniciativas y posicionamientos de Porfirio Muñoz Ledo que tienen como hilo conductor la preocupación desde la
trinchera del activismo por la transformación democrática del país. El largo recorrido de la oposición de izquierda para llegar al poder. Y una frase contundente que es la transición secuestrada. Por eso, después de 2 años de ausencia, representa un especial motivo de alegría regresar a los pasillos y auditorios de la FIL. Y felicitación a la Universidad de Guadalajara y al comité organizador de la feria por todos los trabajos que tuvieron que realizar para hacerlo realidad. Sin lugar a dudas, hay algunos estadistas en México, muy pocos por cierto, pero sin lugar a dudas, Porfirio es uno de los más importantes del país. No abundaré en la larga lista de responsabilidades que ha encabezado desde sus primeros años en la vida pública, pero sí diré que tiene formación de abogado por la UNAM y doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de París. Es un hombre cuya trayectoria ha pasado por ser 2 veces secretario de Estado, secretario de Trabajo, secretario de Educación Pública, profesor universitario en instituciones de México y del extranjero, presidente del Consejo Directivo del Fondo de Cultura Económica, legislador, tanto diputado federal como senador de la República, presidente del Congreso de la Unión en 2 ocasiones y legislador constituyente de la Ciudad de México, miembro del Consejo Directivo de la UNESCO, embajador ante la ONU, donde presidió el Consejo de Seguridad, embajador de México ante la Unión Europea y ha sido también presidente de 2 partidos políticos nacionales. Sin lugar a dudas, Porfirio es un hombre con vasta trayectoria política y una profunda visión de Estado. Y precisamente a Porfirio le correspondió presidir la Cámara de Diputados por segunda ocasión en esta 64 legislatura, donde tuve el gran gusto de coincidir como legisladores, yo como integrante de la Junta de Coordinación Política y él en este desempeño. A lo largo de su fructífera trayectoria, Porfirio se ha distinguido por su compromiso con las mejores causas sociales de México y por su convicción de la necesidad que tiene el país de emprender una transformación de gran escala. Su carácter determinado y sin ambajes son sus características más distintivas. Porfirio no ha titubeado en quemar las naves cuando los proyectos a los que se ha sumado han extraviado el rumbo, pero tampoco le ha faltado templanza para conciliar y concertar acuerdos en beneficio de la transición democrática del país. Sin duda, desde el título de este libro se advierte su talante directo, sin cortapisas y que para muchos resulta disruptivo. El poder y la república, una transición secuestrada. En el largo periodo de transición democrática que ha vivido y ha experimentado el país y que se ha prolongado por más de 5 décadas. A partir del movimiento estudiantil del 68 y durante la década de los 70, la emergencia de distintas disidencias sociales, la pluma de diversos luchadores sociales e intelectuales advertían que el solo progreso económico de México, registrado en la primera mitad del siglo, no era garantía para llegar al desarrollo. Para ello era necesario llevar a cabo procesos democráticos auténticos que permitieran la apertura política y la incorporación de voces representativas de todos los estratos y grupos sociales en las esferas de decisión. No se podía arribar, pues, a otros escenarios para México si no terminaba el periodo
de partido de Estado prácticamente único y carente de una vida democrática. Entre 1986 y 1987, en un hecho inédito al interior del partido hegemónico, Ifigenia Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, entre muchas otras figuras, impulsaron la creación de la corriente democrática con el propósito de democratizar los procesos de toma de decisión del partido. Si bien en el devenir del sistema político mexicano habían existido otros intentos de transformación gradualista, es la conformación de la corriente democrática la que representó un verdadero desafío al régimen de partido de Estado en México. En particular, la corriente democrática alertaba sobre el riesgo de claudicar a la promesa de hacer efectivos los derechos del Estado social mexicano conquistados en la Revolución Mexicana y en su lugar de abrazar la agenda neoliberal. De hecho, el propio Porfirio se refiere a este libro como el periodo que inicia el mandato de Miguel de la Madrid Hurtado y que culmina con el Pacto por México de Enrique Peña Nieto, como el antiguo régimen, y las iniciativas que la autora ha promovido como parte de un gran movimiento social para contrarrestar sus alcances y efectos perversos. Así es como Porfirio es protagonista de la historia que nos comparte. Pero aquí es necesario subrayar lo que ya dijo Tere Vale en la presentación. No es un libro sobre la vida personal de Porfirio, no es un libro sobre la historia, no es un libro sobre acciones lejanas y del pasado. Es un libro totalmente vivo sobre el acontecer diario de lo que vive México. Es un análisis puntual y descriptivo de los principales debates que en él se presentan. En particular, esta obra da cuenta de su participación y diálogo con distintas voces, fuerzas y corrientes que hicieron posible el triunfo electoral en 2018 del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pero que no inició con él, sino que es resultado de las luchas de múltiples generaciones a partir justamente de la creación de la corriente democrática. A su vez, Porfirio se identifica como promotor de los ideales del actual gobierno federal y a la vez como detractor de sus métodos y alcances pragmáticos. El prólogo del periodista Ricardo Rafael es ilustrador a este respecto. La obra en su conjunto tensa el diálogo con la autoproclamada Cuarta Transformación. Muñoz Ledo coincide con ese movimiento, pero también matiza para hacer valer sus propias ideas y de plano, cuando le parece indispensable, disiente sin concesiones. Es sin duda un acto reflexivo leal, pero es también una crítica honesta de un hombre cuya larga biografía de la política mexicana está ligada a las apuestas complejas a favor de la transformación y el progresismo de izquierda, nos dice Ricardo Rafael. He de referirme a 5 aspectos de los cuales Porfirio Muñoz Ledo disiente del actual gobierno de México. El diseño de los programas de bienestar con su sesgo partidista. Yo fui testigo y me pidió Porfirio que fuera coautor de la iniciativa que se llamó Ingreso Mínimo Vital. El ingreso mínimo vital pretendía dotar a las mexicanas y mexicanos de un piso mínimo de ingreso que permitiera justamente ser la piedra angular de la redistribución del ingreso. Y a diferencia de cómo se opera hoy, este sería un derecho constitucional que simplemente se accedería por ser mexicana o mexicano y por tener la necesidad de recibirlo, sin ninguna otra condición y sin ninguna otra forma de gestión que implicara un tipo de concesión
de carácter político o que reviviera el corporativismo. Aquí es justamente donde se entabla una diferencia. El achicamiento excesivo del gobierno, cuya austeridad en algunos casos es irracional, está sacrificando la eficiencia o la eficacia del Estado mexicano y del gobierno en sus distintas esferas y áreas. Otra diferencia de Porfirio, con la que tengo una gran coincidencia, es el desdén del actual régimen hacia las organizaciones de la sociedad civil y el tipificarlas en sus esfuerzos y en sus aportaciones como ligadas al neoliberalismo o ligadas al pensamiento conservador. La falta de izquierda social en el discurso y acción del gobierno, particularmente en cuanto a temas de diversidad sexual, el feminismo, el medio ambiente y el sindicalismo independiente, entre otras, y finalmente, la aparente rendición ante la búsqueda de soluciones institucionales de esquemas alternativos de desarrollo. Evidentemente, el juicio del autor es contundente. La transición democrática en México se encuentra secuestrada y no se ha podido materializar para obtener de lleno sus conquistas. Por eso, Porfirio hace un llamado a la sensatez y a la concordia para aprovechar la coyuntura actual y atender con urgencia los graves retos que experimenta en el país. Precisamente, el epílogo culmina el libro con 12 ideas claras y objetivos asequibles para la renovación del proyecto nacional, enunciadas en ese entonces por la senadora Ifigenia y el diputado Porfirio Muñoz Ledo. En suma, la confección y alcance de este libro demuestra no solamente la lucidez, la extraordinaria memoria y sobre todo la agudeza que caracteriza a Porfirio. Este libro demuestra que hay Porfirio para rato. Recuerdo muy bien, precisamente, que en la presentación del anterior libro biográfico de Porfirio, las reflexiones que hicieron James Wilkie y Edna Monzón justamente circularon alrededor de esta idea. Por los intrincados caminos de la política, Porfirio no ha sido presidente de la República, pero sin duda tengo la certeza que ha aportado a México mucho más que varios de ellos. Muchas felicidades, estimado Porfirio, porque esperamos que lo sigas haciendo por muchos años. Muchísimas gracias al maestro Tonatiuh Bravo. Muchas gracias, Tonatiuh. Creo que ha puesto el dedo en la llaga en temas que toca Porfirio Muñoz Ledo muy importantes en su texto. Yo quiero destacar uno de ellos, ya que soy pues minoría, porque soy la única mujer en este panel. Les quiero decir que para Porfirio Muñoz Ledo en este libro, el tema de la violencia contra la mujer es uno de los temas que más le importa. Él abiertamente, con una visión de estadista, de cómo resolver este problema, no a través de respuestas tácticas, sino más bien de una estrategia a través de políticas públicas. Porfirio Muñoz Ledo señala y hace muchas reflexiones con relación pues, a esta misoginia que desafortunadamente todavía existe en nuestro país. Y yo celebro y me llena de entusiasmo, como les decía, que Porfirio no haya envejecido. En todo este texto se ve cómo, con esa lucidez que decía Tonatiuh, pero también con una enorme capacidad de adaptación a los nuevos paradigmas de este siglo XXI, Porfirio se dedica a hablar, a señalar, a inconformarse, a proponer en contra pues de la violencia contra nosotros.
Y me da muchísimo gusto ahora, y de verdad que es un honor que esté con nosotros el día de hoy, el doctor Enrique Barón Crespo. Él es un político, economista, ensayista. Además, pues es un hombre que se ha dedicado a la política durante toda su vida como militante del Partido Socialista Obrero Español. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido eurodiputado, ministro también en el gobierno de don Felipe González. Es un hombre con una experiencia no solamente en la parte administrativa, sino en la parte teórica, conceptual, administrativa, de generación de políticas públicas, y es un intelectual español, y me siento muy contenta y muy orgullosa de haber tenido la posibilidad de conocerlo. Ahorita que lo saludé, me dice, yo soy Enrique Barón Crespo, y le dije, no, pero yo sé quién es usted, fíjese que de veras me declaro su fan, que me da muchísimo gusto tener la oportunidad de compartir esta mesa. Adelante, don Enrique, le doy la palabra. Gracias. Es un placer y buenas noches a todas y a todos, estimado público. En primer lugar, quiero agradecer esta nueva invitación a la FIL. La última vez que estuve fue en 2013 y veo que está renaciendo y superando la pandemia. Ha dicho que es la segunda feria del mundo. Bueno, es que yo tengo que explicar, porque yo soy de Madrid, yo tengo que explicar a mis paisanos y paisanas que el español está en Guadalajara. Cosa que les cuesta entender a muchas y muchos. No solo por la dinámica de esta gran creación, y yo eso se lo he dicho ya a mi buen amigo Raúl Padilla, pero es que es así. Porque además hay una razón ya de la dinámica cultural que existe en esta ciudad y en este país. Es que el español está en América, en Latinoamérica y también más al norte del Río Grande, del Río Bravo, ¿no? O sea, ese es un hecho que además a mí me parece que es muy positivo y a nosotros nos refuerza. Y yo voy a continuar con un coloquio que hemos iniciado a la hora de la comida, Porfirio y yo. Él no ha comido apenas. Yo que soy de familia numerosa sí he aprovechado más. Entonces nos hemos reencontrado después de un cierto número de años. Porfirio y yo somos compañeros de fatigas de la transición de la lucha por la democracia en España, en México y en Europa, y también en el mundo. Tiene esa dimensión, diríamos, de un hombre universal, que ahora se dice global, pero vamos, que tiene esa gran dimensión en la que compartimos valores, amistades, recuerdos y también proyectos de futuro. ¿Y de qué hemos hablado? Y yo creo que es la aportación que puedo hacer el día de hoy. Hemos hablado de tres cosas. En primer lugar, de que cuando tanto se ha hablado entre nosotros y se ha platicado y se ha argumentado sobre el valor de la revolución, pues la transición forma parte de la vida y es muy importante. México lo comprendió con la revolución de 1917. Ustedes siguen teniendo la misma constitución, ¿no es así, Porfirio? Con 950 enmiendas. Bueno, nosotros, digamos, los españoles, entre 1917 y este momento, tenemos el fracaso de una restauración, una dictadura, la de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo, y conseguimos hacer una constitución en la que superamos muchos problemas. Yo fui diputado constituyente y estoy muy orgulloso
orgulloso de eso. Y el régimen del 78 sigue teniendo un apoyo importante en España y además hay que mejorarlo. Es decir, la transición en estas sociedades modernas con un nivel elevado de educación al que se incorpora un proceso que ha mencionado, que es el proceso de emancipación de la mujer, que yo creo que es el proceso más revolucionario que está viviendo la humanidad en este momento. No solamente la violencia de género, existe. Y hay mucha gente que la defiende, incluso en mi país. Y uno, que es un perillán, que ha venido aquí en plan conquistador, la ha defendido en el Congreso de los Diputados en España. Y, bueno, pues esto eso justifica el que hablemos de transición y más aún en un momento en el que la pandemia no solamente es una peste que nos ha caído, la pandemia está cambiando profundamente las estructuras de nuestras sociedades y está haciendo que nos demos cuenta de que los desafíos que tenemos frente a nosotros son globales. Por lo tanto, yo voy a hacer 3 apuntes de lo que hablaba con Porfirio. El primero es sobre España y México y además lo voy a hacer sabiendo que el presidente de la República ha dicho que no va a aplicar el 33. Bien, bueno, eso me da tranquilidad. Algunos amigos mexicanos de hace años me decían que van a aplicar el 33. No, yo no voy a hablar mucho de eso, voy a hablar de España. Pero son dos historias de familia complejas, son las historias de familia. Pero en el libro, concretamente, que no es una autobiografía, hablando del pasado, el libro es, y Porfirio va haciendo, pues como ahora se llama esto, las series en televisión, ¿no? Antes eran los seriales en la radio. ¿No? Él va creando y va actualizando, y eso está muy bien. Yo creo que eso supone no hablar solo de la añoranza y de los recuerdos, supone pensar que también estamos en activo y que podemos aportar. Bien, yo en ese sentido hay esa idea que he mencionado y es que la transición, y vivimos muchas revoluciones, he mencionado algunas, la transición en sociedades ya con un nivel elevado de educación, y este es uno de los foros más importantes para la educación y la formación, esta Feria Internacional del Libro, es la evolución de la sociedad, es una transición. Y es una transición hacia niveles, debe de ser, más elevados de formación, de educación y de libertad. Y también de solidaridad. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de lo que tenemos en común, entre otras cosas, la Constitución de Cádiz, que además tuvo un presidente que era Casalteca, Arizábal. Bueno, esto entre otros. Bueno, la Constitución de Cádiz, desde entonces los españoles hemos sido mucho más productivos a la hora de hacer constituciones que los mexicanos. Digo también que los franceses han sido más productivos y los alemanes también, y los italianos, o sea que no es una enfermedad ibérica, ¿no? Pero, ¿qué es lo que supone eso? Supone que no se hace de una vez el tránsito del antiguo régimen o de una sociedad de clases, sino que es a un futuro ideal, sino que eso es un proceso complejo. Y a mí, por ejemplo, hace poco me llamó la atención, un buen amigo mexicano me envió un vídeo, dicen ustedes, se juega con los acentos, ¿sí? Esto, me mandó un vídeo de una intervención de Porfirio en la Cámara, en San Lázaro, ¿no? Sí, y a mí me admiraron dos cosas. La primera es la cortesía y la educación con la que hablan los parlamentarios en México. Sí, lo digo. No. Les invito a presenciar en este momento una sesión en el Congreso de los Diputados en España que
nuestra presidenta Meritxell Batet ha tenido que regañar a los parlamentarios convencedores que no se puede utilizar un lenguaje que ruborizaría a los miembros del patio de Moncloa. Bueno, o sea que no, en eso no. Y a mí me admiró mucho, pero sobre todo me admiró el contenido y el valor de la intervención de Porfirio, porque tocó uno de los puntos esenciales de la democracia. Y es muy importante el que seamos capaces también de reconocer y de plantearnos esto frente al poder. Yo es la primera idea en la que creo que Constitución de Cádiz, la Constitución nuestra del 78, las reformas que se han mencionado, en el caso de México y los profundos cambios en los que ha estado implicado desde el régimen del Partido Único a la situación actual en México, yo creo que ahí el papel de Porfirio ha sido muy importante, pero todavía tenemos muchas cosas que mejorar. Uno de los temas que hablamos, por ejemplo, es que además me ha llamado la atención que me han pedido algunos asesores de cara a la situación actual en Chile sobre la reforma fiscal que hicimos en paralelo a la Constitución. Y eso forma parte del debate de los pactos de la Moncloa, que es uno de esos temas recurrentes también, que yo recuerdo haberlo debatido con Carlos Fuentes aquí mismo. Bien, esta es la primera idea, es decir, que no se trata solamente de un fenómeno mexicano nacional, sino que en el pensamiento y en la reflexión de Porfirio hay esa visión humanista profunda e internacionalista. Yo creo que es eso, un dato fundamental. El segundo es su relación con Europa. Yo he estado una parte importante de mi vida política en el compromiso europeo, fue parte del gobierno en el que conseguimos entrar con retraso en la entonces comunidad. El proceso de construcción europea es un proceso constituyente abierto, en el que, bueno, a mí me tocó como presidente dar el salto de la comunidad, presidente del Parlamento, dar el salto de la Comunidad Europea a la Unión Europea, es decir, desde la caída del muro de Berlín hasta el Tratado de Maastricht, con la Unión Europea, con una moneda y una ciudadanía común, con un mercado interior. Y ahora hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que se le atribuyen virtudes a nuestros adversarios políticos que no tienen. No dicen el neoliberalismo, pero es que el señor Trump es neoliberal. Es que el candidato Katz es neoliberal. Son profundamente conservadores y reaccionarios. El liberalismo tiene un valor político progresista. Yo no sé por qué les piropeamos y les tratamos de esa manera. O sea, ahora mismo tendrá sus fallos, pero lo que está haciendo Biden pues está mucho más en la línea de Roosevelt y es una línea que nos interesa también. Es decir, yo creo que hay que cambiar un poco el lenguaje y hay que, pues, en eso yo lo digo como socialdemócrata, pues hay cosas que son muy importantes. Los europeos hemos hecho la paz sobre la base de intereses y de valores comunes, y ahí está, pues, una economía social de mercado, un valor de solidaridad, un Estado social de derecho, y eso es lo que nos ha permitido superar enfrentamientos de odios y de guerras durante siglos. Y yo creo que yo no vengo aquí a predicar lo buenos que somos, pero sí hemos cambiado, hemos tenido un cierto propósito de la enmienda y hemos cambiado la historia para nosotros, y creo que también ha ayudado también a que el mundo sea mejor. Y en ese sentido, cuando hablo de proceso constituyente abierto, que es una transición hacia algo mejor, les puedo decir que desde que hicimos, por ejemplo, el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, cada 4 años hemos hecho un tratado nuevo. Y me recordaba Porfirio, me decía, bueno, es que estaba el proyecto de tratado constitucional en el sentido fiscal que además ahora se va a hacer un homenaje la semana que viene, y yo he tenido que mandarle un recordatorio a su esposa, porque se le va a hacer un homenaje en el Parlamento en Estrasburgo. Y bueno, el tratado constitucional fracasó, pero tuvimos
la capacidad de recuperar el contenido, no pudimos recuperar el impulso político. En este momento estamos haciendo una conferencia sobre el futuro de Europa a la que precisamente el sacar del mercado puro a una cuestión fundamental como es la salud nos está dando mucha fuerza. Y lo está haciendo la primera presidenta de la Comisión Europea, que es una doctora alemana, que se llama Ursula von der Leyen, que además de hacer política en serio, ha tenido 7 hijos. O sea, los hombres no cualificamos en esa competencia. Bien, esto, ¿y qué es lo que ha planteado? Y eso nos ha salvado y nos permite, pues, no dejar en manos del mercado, de la capacidad adquisitiva y de la especulación, un tema tan fundamental, un bien público como es la salud. Bueno, pues, financiar la investigación, distribuir a la ciudadanía, buscar una disciplina social colectiva que está costando mucho. Solo puede ver lo que pasa, no digo en España, que estamos en cabeza con Portugal, en Alemania, ¿no? Y ese yo creo que es otro de los elementos importantes que tenemos que tener muy presentes. Y si me permiten, una tercera reflexión, que estábamos ya en el postre, esa no hemos podido profundizar, Porfirio. Bien, esta. Y es, vamos a ver, es una cosa que creo que es interesante, que es, él lo denomina, aquí tengo las notas que tomé, cuando me llegó el libro, me llegó hace 3 o 4 días, y entonces dice, México como actor global. Ustedes, como nosotros, siempre están hablando un poco ensimismados de su historia, sus tragedias, sus problemas y tal. México hoy en día es un actor global y no se pueden imaginar la responsabilidad que tiene. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos completamente en el marco de la Unión Europea es que en este momento todo el mundo mira a China. Nuestras relaciones económicas, en todos los sentidos, de comercio, de inversión, históricas, culturales, son mayores con Latinoamérica que con China. Pues nadie le echa cuentas a eso. Es decir, no es un tema de actualidad. Y ahí yo creo que es muy importante también, y es una de las cuestiones que yo creo que es muy interesante conocer también la visión de Porfirio. Me parece que no has puesto los puntos finales, está muy detallado. Te hago una enmienda. Esto no. Es precisamente el papel de México. Y yo creo que hay que seguir una línea. Yo la hice cuando llegué a la presidencia del Parlamento Europeo. Esto se hablaba en aquel momento, en los años 80, de Nicaragua, y no se hablaba de México. Yo fui a la Comisión de Asuntos Exteriores y les dije, México, país norteamericano. Me dijeron, ¿pero cómo norteamericano? Será sudamericano. Y les dije, vayan ustedes a repasar el Atlas. En aquella época todavía. Digo, es que el pastalismo de Tehuantepec y es América del Norte. Bueno, eso en la visión media de los europeos no entra. Y además México no está presente. Yo creo que ha habido un esfuerzo importante y aquí ha habido un gran embajador ante la Unión Europea, que ha sido Porfirio, y que ha contribuido a que haya una mayor presencia. Negociamos un tratado de comercio y de relación, de cooperación, no solamente de comercio y de asociación, que se está renovando y creo que no lo es suficientemente rápido. Y hay algunas cuestiones que yo creo que nos pueden ayudar mucho. Ustedes están con la nueva fase del TLC. Yo lo apoyé desde el principio. Ustedes no se pueden imaginar la importancia que tiene para nosotros, porque esa es una de las... Yo he sido miembro de la delegación del Parlamento Europeo en sus relaciones con el Congreso de Estados Unidos. Pues miren, empezábamos las reuniones con 2 columnas. La pena de muerte, que no tiene contenido económico, pero es un valor fundamental. Y el plátano, que no produce en los Estados Unidos. La banana.
claro, tienen muchos intereses. Bueno, pues vamos a ver, en este momento, y lo ha dicho el presidente López Obrador cuando ha dicho que México no es, como ha dicho, no es un país subordinado. Bueno, en este momento hay 2 de los 3 grandes estados de América del Norte que tienen control de armas, que tienen seguridad social y que han abolido la pena de muerte. Fíjese lo que nos puede ayudar a la humanidad y concretamente a los europeos de todos, en que haya una actividad más importante de México en su entorno. Yo les invito a eso porque creo que en eso estaremos bastante de acuerdo, Porfirio. Gracias, Porfirio, Xavier y Agustín. Creo que ha sido muy importante escuchar todas las reflexiones sobre el libro del licenciado Muñoz Ledo del doctor Enrique Barón Crespo, y quiero señalar aquí que en el libro que hoy estamos pues comentando y presentando en la FIL de Guadalajara se deja ver desde luego el compromiso de Porfirio Muñoz Ledo con los temas de la política exterior de nuestro país, el respeto además, y creo que esto es muy importante, con los compromisos internacionales que México ha firmado, y también el conocimiento de un mundo globalizado. Llega a tal precisión y puntualidad el texto de Muñoz Ledo, que habla incluso de las energías limpias, cuando se ha vuelto un tema del que todo el mundo habla, en todo el mundo y en la Unión Europea desde luego, pero en donde a veces en México no se le entiende bien o no se le da pues tanta importancia como lo requeriría. Este es un comentario personal para don Enrique. Mire, don Enrique, a mí no me gusta ni el Vox ni el Botox. Y ahora sí llegó el momento pues, que todos estamos esperando, que es escuchar al autor, que pido que lo recibamos con un gran aplauso. Gracias, Tere. Gracias a todas y a todos. Hoy estoy colmado de agradecimiento y de emoción. Quiero primero comentar algo. Porque este ejercicio de la feria es también prismático, en el sentido de que prisma es una. Cada conversación se presta a y esas 3 progresivamente o exponencialmente de las intervenciones de ustedes en este momento podríamos hablar varios. Yo quiero agradecerle a Tere, antiquísima amiga, bueno, yo soy el antiguo. Bueno, la conocí en la cuna. Ella sabe de mis penurias económicas, de mis dificultades, de las que no sabe para comer. Ella me dio un empleo poco después de regresar de Europa en un programa de radio. Que fuimos a vender los dos, Porfirio, porque tampoco mi situación estaba muy padre que digamos. Bueno, nos aliamos los pobres de todos los países unidos. Bueno, de Tonantzio tengo una relación muy antigua. Es uno de los políticos más agudos y refinados que yo conozco. El estilo jalisciense en su pureza. Él digo, y siempre me lo sugiere, cómo puede transmitirse generacionalmente a la bebida. Es el tema. Tú lo has logrado. Con Enrique, bueno, ha sido una especie de tormenta cerebral, como en un caso diabólico
en donde discutimos todas las similitudes que existen, o todas las hermandades y todas las historias hispano-mexicanas. Cortes de cabeza, obviamente. Hablamos de los mismos temas, debo decir. La melodía fue la misma. En España, en la idea bonanza europea, México siempre ha tenido una historia dramática. México es un país dramático. El que no quiera verlo, se vaya a los Hospicio Cabañas. Eloy Jaguaribe, gran filósofo brasileño, admirador de Argentina y de México, decía, bueno, Argentina la inteligencia, yo estoy de acuerdo. ¿Y México qué es que decía? Es el carácter. Dice, ¿qué país tiene a un Tlatuani Cuauhtémoc? ¿Qué país tiene a un Juárez? ¿A qué país lo partió en dos lo que es la primera potencia del mundo? ¿Qué país tuvo a Emiliano Zapata? ¿Qué país tuvo a Pancho Villa? Nosotros cantamos la misma canción. Muy importante. Ahora, yo quiero primero una breve reflexión sobre la feria. Hoy tuvimos un laboratorio de la democracia. Sobre esto tengo que escribir. Todo lo anoté. En esta provincia se dio un debate público frente a representantes de todos los países de carácter político, en donde hubo igualdad de poderes, donde hubo finalmente respeto mutuo, donde hubo discusión de fondo. Alguien me dijo, no, ¿cómo se puede manchar con diferendos locales un acto universal? Que no, son diferendos locales, es política y es democracia. Es lo que no juzgo a cada uno, todos los que hablaron son mis amigos, y todos estuvieron soberbios de ese debate. Lo segundo es el más profundo agradecimiento que tengo por Raúl Padilla. Además del talento, de la imaginación y del poder, Raúl tiene un valor más profundo que hoy afloró en su voz trémula y sus ojos nublados por las lágrimas. Raúl es un hombre muy bondadoso. Desborda lo que William Shakespeare llamara la tierna leche de la bondad. Eso es principio y repetido. La feria es una especie de cosmogonía, porque ¿quién tiene el privilegio de entender al mundo? El que quiera construir una cosmogonía, el que quiera conocer a los demás. Me vino hace un rato un recuerdo a la memoria de una conversación de la que fui testigo y traductor entre don Agustín Yáñez, jalisciense, y Andrés Malraux, el genio español. Él vino, el genio francés. Él vino a México para organizar una exposición mundial del mundo maya. Yo era consejero cultural en Francia. Como dicen, muy jovencito, pero muy aventado. Entonces, le hice creer que era posible, y sí era posible. Entonces, al llegar a la embajada, en la recepción, se juntan Agustín Yáñez entre Malraux, yo dije, ¿de aquí qué va a salir?
combinación. Os veo todavía hacia 60. Mirar al rey. Agustín con sus manotas hacía así. ¿De acuerdo? Pues Agustín le estaba diciendo que la cultura viene siempre de abajo arriba. ¿Sí? Y Monroe estaba diciendo en términos mexicanos que después de París todos Cuautitlán. Que hay desde el surrealismo francés, el cartesianismo, una manera de organizar las ideas, que es la idea francesa. Bueno, pues yo no sabía qué hacer, porque si ser peto ya se estaba volviendo un poco denso. Le dije, mire, es un tema de cosmogonía. Ahí me metí. Su cosmogonía, ustedes tienen la idea que entienden al mundo. Los náhuatl también entendían al mundo, los ibéricos también entendían al mundo. El problema es cuál es el punto de referencia desde el cual se comprende el mundo. Y este es el gran mérito de esta cosmogonía jalisciense. Debo decir, además, que agradezco la comprensión que ha tenido lo que podría llamar el espíritu y la factura de mi libro. En realidad, y le agradezco a Tonatiuh que haya recordado el libro de Wilkie, es la segunda parte de una obra sobre la transición. Eso le debo también a España, porque pues yo volví justamente cuando comenzaba la transición. Y bueno, nos quedamos encantados. Hablé de José Borber, mi amigo, que fue el que escribió el primer libro teórico sobre la transición, amigo del catalán, por cierto, que fue esposo de nuestra amiga Estela. Entonces, ¿qué aprendí ahí viniendo de un país que cada cambio de régimen había sido una guerra civil? Es una definición que he mantenido. La tradición democrática es la forma que se ha inventado para cambiar un régimen político sin derramamiento de sangre. Luego mi gran y profunda amistad con Mario Suárez, porque yo siempre pensaba en el 76, pero el 34 es la guerra de los claveles, la revolución de los claveles, es como los tanques se detienen frente a los gritos, y entonces los rebeldes avientan los claveles sobre los tanques, ¿te acuerdas? Es el más grande retrato de la tradición democrática. Y hablábamos de Adolfo Suárez, que tanto me agradó que haya recibido su nombre en el aeropuerto de Barajas, un hombre íntegro, un hombre que no despedía por los ojos ninguna misión, si podemos llamarlo así. Entonces, una transición para México es una cosa sumamente seria. Este es el país de las revoluciones. Hay tantas que ya ni los eruditos nos acordamos. Una revolución costó 1 millón de muertos. Este libro entonces pretende recoger el ciclo histórico contemporáneo. Yo tengo el defecto y la virtud y la gran suerte de ser académico y político, pero sobre la misma materia. Yo fuera bioquímico y político, no sé, yo soy profesor exactamente de la misma materia que vivo. Yo he dado curso en doctorado durante 4 o 5 años, aquí hay un alumno mío. Y un curso en doctorado en la facultad sobre transiciones democráticas. Con teorías, por ejemplo, 74, 76 son las primeras transiciones, y decía yo, 79 son las últimas revoluciones. En mayo eran las ayatolas, en septiembre era el nicaragüense de entonces. Hay un aparato que se da
se da de carácter global. Vivimos de modo distinto los mismos tiempos históricos. Esta es la globalización, vista desde otro enfoque. Ciclos y periodos. Yo llamo ciclos a periodos breves de tiempo en los que se concentra un cambio histórico. Y periodo, el que explica el proceso. México ha vivido desde el 88 dos grandes periodos y varios ciclos. Los dos grandes periodos son los que van desde la corriente democrática hasta la alternancia del poder. El punto más alto lo vamos a ver cuando presentemos el libro de Jesús Silva Gerson, es del 97. Es un momento estelar. Cuando sin golpes y sin nada le quitamos al partido de Estado la mayoría. Dejó de ser en un día partido de Estado, porque debe controlar un órgano fundamental del Estado. Y la ley y la Constitución obligamos al presidente Zedillo a llegar modestamente a acuerdos. Y le recordé aquella famosa frase de los fueros de Aragón, que dice: cada uno vale tanto como vos, y todos juntos valemos más que vos. Y le puse casi el dedo en la nariz. Ahí cambiaron las cosas. Y se quedó pues mudo y pálido. Así se cambian las cosas. Un país que ha cambiado todo a balazos en su historia. Entonces el tema de la transición es también el tema del futuro. La segunda parte, el segundo ciclo de transición, va desde el gobierno de Fox hasta el PP, hasta ahora, hasta el primer trienio de Andrés Manuel López Obrador, que es el fin de la operación que iniciamos exactamente en 80 años. Somos los mismos, además, estamos ahí. Y es un momento en México de expectativa, pero también de grandes interrogantes. ¿A dónde va el país? Subrayan mucho el palacio, como dicen los cronistas del libro, de una transición secuestrada. Y creen que soy un enemigo mortal. No, eso se lo puso el editor, porque quería vender. Y yo le dije al editor: oiga, no, me van a creer que es otra cosa. No, le dije: mire, accedo, porque está muy mal la industria editorial, sobre todo con la pandemia. Le dije: mire, la razón de Estado cede ante la razón del mercado. Venga, yo había pensado en la tradición en vilo, recordando el gran libro de Luis González y González, Pueblo en Vilo. ¿Te acuerdas? Pero no, ¿qué es esto para el pobre? Llevo una tierra en vilo. Pero ahí quedó. Quiero aclararlo, porque la intención era otra. Y entonces la interrogante es, la plantearon de alguna manera, ¿a dónde vamos? Porque no es una tradición solamente mexicana, es una tradición global. Vivimos, insisto, el mismo tiempo histórico, de escenarios distintos y diferentes. ¿Qué va a ocurrir? Neoliberalismo. Retomo también tu desafío. Bueno, yo no soy un fanático del neoliberal porque todavía es un fenómeno insuficientemente definido.
hay neoliberales, pues, la escuela de Milton Friedman, ustedes sabemos, ¿cómo se llama? Privatizaciones, regulaciones, pero es un periodo de la historia, nos guste o no, es un periodo de la historia. Podemos hablar de la Edad Media o del Renacimiento. Hobbes tiene una frase fantástica, dice: el periodo neoliberal fue tan tremendo que hasta los mismos antineoliberales de alguna manera ya nos contagiamos. Es la globalización también, ¿sí? Es la búsqueda de un papel del Estado. Son muchas cosas. Empieza, yo creo que con la pérdida de la paridad de dólares en 71, la flotación de la moneda, el consenso de Washington, hasta la culminación, que es la caída de la Unión Soviética. Ahí se da el ciclo neoliberal. Es un ciclo de la historia. En México, en Afganistán, último rincón de África, es un ciclo histórico neoliberal, en donde unos apoyaban esa corriente y otros nos encontramos en la opuesta. Eso ocurre siempre en los ciclos históricos. Los menos atractivos y más análisis. Y esto lo digo porque no quiero extenderme para responder o tratar de responder a esa gran pregunta. ¿Qué viene en el mundo? Hablaba yo, por cierto, la secretaria Martínez con el secretario de Hacienda de México. Se hacen preguntas un poco de perspectiva y no, todavía no hay de dónde tomarse. Y bueno, ¿dónde están los muñones de lo que viene? En la agenda del Grupo de los 20, por ejemplo, hay que leerla. Pobrecita, si quiere, se está sabiendo realmente qué es lo que nos espera. Yo no puedo decirlo, pero imagino que viene una gran revolución. Imagino que viene una recuperación del papel, no digo del Estado, de lo público, por otras vías, causa de la pandemia. Imagino que debe haber, y ahí es la gran duda, hay la gran esperanza o no, una época de igualdad. Porque mal que bien, mucho más mal que bien, si el ciclo liberal arroja un incremento de la desigualdad en el mundo atroz. Y esto no es diferente. Se prueba con datos duros entre los países. Entonces, ¿cómo podemos, y es el fondo de todo, arribar a una época de igualdad en el mundo? Ese es el gran desafío. Si la evolución del ser humano va en el sentido de mayor explotación de unos sobre otros, pues mejor nos vamos a vivir a la época del hombre de Cromañón, que según los testimonios arqueológicos era mucho más generoso. Ese es el tema de nuestro tiempo, es el tema de la historia humana. A propósito del socialismo, el que hablamos, faltó decirte una cosa. Lo voy a decir en términos del pensador que más he admirado, que es San Fulton, la crítica de la razón dialéctica. Dice Sartre, el error soviético fue supeditar todo a una visión compacta del mundo. Pero digo, la única explicación del mundo moderno es otra cosa que te guste el surrealismo o no, la pintura de Orozco o la de Jackson Pollock.
constantemente es nos asusta. Es la explotación del hombre por el hombre. Esto es lo que estamos hablando. Por las vías que quieran. Pero es decir, no es todo de revolucionario. Es profundamente afectuoso. El aumento indecible de la desigualdad en el mundo. Por último, una palabra sobre México en el mundo y las país lugar. México geográficamente, históricamente, estratégicamente, es el país más complejo que conozco y desafío. Digan lo contrario. Por ejemplo, escribió muchas cosas. México es Norteamérica, geográfica y económicamente México es Norteamérica. México es el Mediterráneo americano. El Golfo de México es el Mare Nostrum del Caribe. Es el Mare Nostrum del Caribe. No hay más. A ver, hermano. México culturalmente es mesoamericano. Mesoamericano de fondo. Aquí los mayas, los mexicas y muchos más, sin comparaciones entendidas, es por definición el país peruano. Y luego somos latinoamericanos, pues también. ¿Y cómo? No somos proyectos. Latinoamérica es un proyecto. Y de ahí mi interés por la Unión Europea. Yo tenía muchos deseos, mucha inquietud por saber de la integración. Yo llegué el año, hice la asociación con México, luego se desata el proceso. Yo fui a Europa para animar, para entender un proceso de integración de América Latina. Y sigo lo mismo. Porque ya estoy en otra aventura, perdón, estoy anunciando lo que todavía no hago, ya lo estoy vendiendo. Aparte de la cosa, estoy trabajando con un grupo hace varios meses en un proyecto de constitución de América Latina. Muchas organizaciones, que ni siquiera es un organismo, es un mecanismo. Estoy trabajando en un proyecto para una constitución de América Latina. Por eso hablamos. Me gusta el título, pues que era Tratado que instituye una constitución para Europa. Y bueno, se puede hacer. Es el reino de la utopía, pero no el de la quimera. Bueno, por último, ahí nosotros somos un poco tercos, un poco necios, un tanto estaduros y emotivos. México es un país de patriotas, o no es país. Atrás de todo lo que he hecho, atrás de todo lo que aspiro, atrás de todo lo que amo, está mi profundo orgullo de ser mexicano. Señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias a la doctora Mara Robles, gracias a la Feria del Libro de Guadalajara, muchísimas gracias a nuestros
destacados panelistas y despidámonos con un nuevo aplauso.